y yo soy una persona que no se puede quedar sin la respuesta a la pregunta que se hace. Sí, porque la astrología está con nosotros desde el principio de la humanidad, si lo pensamos bien. Es como tener un mapa de instrucciones de quién eres, cómo te estás manejando en el mundo y qué has venido a hacer. Te ayuda a tu crecimiento personal, a mejorar, a tener todas esas cosas que tenemos en el inconsciente, que no nos damos cuenta, que vamos repitiendo y que somos esclavos al final Sí, de así estos hechos. que está denominada como crónica. Es uno de los peores resultados que te pueden dar. Yo no quería medicarme porque sabía que si me medicaba era caer en un rulo en el que iba a estar siempre Una adicción medicada. al final, Exacto. ¿no? O sea, tu cuerpo Entonces necesita. empecé otra vez en las medicinas alternativas. Os presento a Lilian, aquí la tenemos, que es una terapeuta magnífica, espectacular, que está haciendo muchas cosas preciosas en el mundo. Tiene muchos proyectos en mano de los cuales nos va a hablar. Así que bueno, como para empezar, cuéntanos quién eres. Bueno, como has dicho, mi nombre es Lilian y me dedico a las terapias llamadas alternativas. Sobre todo trabajo mucho con la astrología, las constelaciones y también trabajo con la cábala y Reiki. el reiki, las sanaciones energéticas, incluido el reiki, y también me estoy preparando como terapeuta de vidas pasadas. Wow, increíble. Bueno, querría remarcar en esto que es una mujer, aparte de todo esto que hemos hablado, es una mujer luchadora, una persona que ha pasado por muchos obstáculos como cualquier otra persona en la vida, una persona que nunca se rinde para conseguir sus objetivos y llevar luz al mundo. Y bueno, como para empezar, me gustaría, y creo que nos gustaría a todos los oyentes, que nos explicases un poquito cómo ha sido tu comienzo en este mundo, cómo ha sido ese crecimiento personal que has experimentado en tu vida. ¿Desde dónde empezó esta? ¿Fue desde pequeña, desde algún momento puntual donde tú empezaste a experimentar o directamente dijiste, me quiero dedicar a esto? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, siempre he tenido mucha curiosidad con el tema de la espiritualidad, de las terapias alternativas. Durante muchos periodos en mi vida, pues digamos que he picoteado aquí y allá, luego me he vuelto atrás, he caído otra vez en lo que es el run run del día a día, de De la de la rutina. rutina, el sobrevivir, porque he estado mucho en modo de supervivencia durante muchísimos años de mi vida, por circunstancias No, no, personales. genial. Perdona, me parece súper interesante que expliques esto porque, bueno, pues hay muchas personas que viven así, ¿no? En esa sobrevivencia y en ese no saber a lo mejor para dónde tirar, ¿no? O en el victimismo. Entonces está muy bien que cuentes, porque esto es todo lo incorrecto. Entonces aquí hablamos sin pelos en la lengua. De hecho, mi experiencia personal es que yo he pasado por todos esos estadios. O sea, yo he caído en la víctima, me he regodeado en ello, he llegado a caer enferma, he tenido relaciones pésimas. Por no decir tóxicas, ¿no? Que es la palabra de moda hoy en día. No, realmente mis relaciones no fueron tóxicas, fueron muy tóxicas. Pero bueno, cuando hoy miro hacia atrás todo eso, reconozco también que es el aprendizaje que yo necesitaba para llegar aquí. Necesitaba sobre todo empezar a quererme a mí misma, a valorarme. Uno de mis puntos más débiles era que no era capaz de decir que no a nadie. Wow. Entonces eso me ponía mucho en el papel de la víctima, obviamente, porque yo daba, obviamente era un dar condicionado a A recibir un recibir. poquito de amor, pero claro, nunca recibía lo que yo esperaba, entonces caía en la víctima otra vez Claro, y era es. un bucle en el que Sí. estuve durante muchos años hasta que como no quise hacer caso a las señales que el cuerpo me iba enviando, porque al fin y al cabo cuando nos desviamos de nuestro propósito, nuestro cuerpo empieza a hablarnos. Lo que pasa que la mayoría de las veces no lo escuchamos. Eso me llevó a una fibromialgia en la que caí
alrededor de los 42, 43 años ¿Qué es la tenía. fibromialgia para las personas que no lo conozcan? Bien, la fibromialgia es una enfermedad que está denominada como crónica. Es uno de los peores resultados que te pueden dar. En mi caso, cuando me dieron el resultado, para mí fue como si me tirasen una losa encima, porque yo era una persona bastante hiperactiva, siempre en movimiento, siempre trabajando, siempre luchando, porque mi modo de actuar en la vida era de lucha. De sobrevivencia, como has Sí, dicho, pero era ¿verdad? una lucha. Para mí Claro, claro. vivir era una auténtica Al lucha. final, para mí, desde mi punto de vista, la sobrevivencia al final es como esa lucha, ¿no? Porque Sí. si tú estás sobreviviendo, no estás viviendo, no estás confiando realmente No, en la vida y no en hay ti, ¿no? O sea, confianza. es una lucha Sí. constante. Bueno, pues empecé a tener señales en mi cuerpo, dolores aquí, problemas en los hombros, problemas allá, pero no escuché, yo seguí, hasta que un buen día el cuerpo hizo plaf, no me podía mover, agotamiento total, dolor en todo el cuerpo, no dormía. Vamos, había un completo desequilibrio en mi Desequilibrio. organismo, psicológicamente hundida, con una depresión tremenda. Empezaron a Wow. hacerme muchísimas pruebas en el hospital, pasé por un montón de exámenes. Y el día que me dieron el resultado y me dijeron, bueno, esto es una fibromialgia, me dijeron un poco de qué venía. Normalmente viene de Mucho periodos de estrés. estrés muy dilatados en el tiempo, un nivel muy alto de estrés durante muchos Hago un años. paréntesis. Al final, bueno, yo como terapeuta en bioneuroemoción, lo que vemos aquí, que está claro, ¿no? Cuando una persona está sobrecargándose con tanto, ¿no? Como tú has dicho que nunca parabas y era todo sobrevivencia, una lucha, al final tu mismo cuerpo te dice stop, para. O sea, ya no, la máquina ya no puede más. Entonces, hay que hacer un cambio de vida. Que igualmente digo, o sea, qué fácil hubiese sido quedarse ahí. Y mírate. Perdona, ¿cuántos años tienes? 54. Ole. Bueno, el tema es eso, que cuando me dieron el resultado, obviamente con mi manera de ser, mi primera pregunta fue, vale, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, la respuesta para mí fue muy traumática en aquel momento, la respuesta de los médicos fue aprender a vivir con ello. Ujú. Digamos que en aquel momento mi rebeldía interior dijo, no, yo con esto no aprendo a vivir. Wow. Y en ese momento empecé otra vez a buscar terapias alternativas, ya que lo que es la medicina convencional no me daba ninguna ¿No te solución. ayudaba? No. ¿Lo utilizaste? Lo único que pretendían era medicarme. Yo no quería medicarme porque sabía que si me medicaba era caer en un rulo en el que iba a estar siempre Una adicción al medicada. final, Exacto. ¿no? O sea, tu cuerpo Entonces necesita. empecé otra vez en las medicinas alternativas, empecé a probar pues acupuntura, radiestesia, probé la dieta ortomolecular, bueno, probé todo lo que había por probar, me metí en todos los foros de todos los idiomas que entendía para ver qué hacía otra gente, qué probaban y qué resultados les daba y ahí fui probando. Ujú. Y así es como volví a entrar en este mundo. Y de ahí pues me costó años, me costó muchos años salir de esto. Ahí fui reconociendo que todo esto venía del vacío espiritual que tenía, sentía un vacío tremendo, una crisis de identidad que no sabía ni siquiera quién era. ¿Cómo lo descubriste? ¿A través de esa enfermedad o porque Ah, empezaste a ir a Realmente lugares donde lo a descubrí, terapia o cómo? digamos que el punto de choque fue la enfermedad y a partir de ahí pues empecé a hacer todas estas terapias, volví a entrar en grupos que tocaban más la espiritualidad y empecé a hacerme preguntas y me di cuenta de que no tenía respuestas y yo soy una persona que no se puede quedar sin la respuesta a la pregunta que se hace. Entonces empecé a indagar aquí y allá. La astrología es algo que me ha interesado toda la vida, pero bueno, era pues lo típico. ¿Qué te gustaba? Ya Sí, está. vamos a ver el horóscopo y escuchaba astrólogos, seguía varios astrólogos que me gustaban mucho. Y en este momento de crisis que estaba, que necesitaba encontrarme. Realmente lo que Ujú. necesitaba era encontrarme. Pues uno de mis astrólogos favoritos ofrecía un curso de astrología en el que te decía que a través de la astrología podías llegar a conocerte, a conocer tus puntos fuertes, a conocer qué era lo que te limitaba, qué energías te estaban impidiendo ir hacia tus potenciales.
Y aunque en aquel momento económicamente estaba bastante canina, digámoslo claro, me acuerdo que me metí a curiosear el curso, me pareció súper interesante. Algo me dijo, nena, con esto puedes llegar a vislumbrar un poco quién eres. Y me acuerdo que me lo pensé y me lo repensé y dije, joder, es mucho dinero, a ver cómo lo haces. Y hubo un momento que algo me dijo, o lo haces ahora O no lo o haces. no lo vas a hacer nunca más. Que eso es así, ¿eh? Porque yo igualmente también lo he vivido en momentos de mi vida que ya lo dejaré cuando la niña sea más grande, cuando... Y al final ha habido momentos en mi vida clave que he dicho, no, no sé ni cómo ni de qué manera, pero quiero esto, voy a por ello. Porque si no lo dejamos y es como lo típico, empiezo la dieta el día 1 de enero. Pues en mi caso fue exactamente así. Algo me dijo, o lo haces ahora o no lo vas a hacer nunca. Entonces, nada, me tiré de cabeza. Empecé la astrología realmente como un viaje de autoconocimiento. Yo no tenía ninguna intención de ser astróloga, lo veía como algo fuera de mis posibilidades en aquel momento. Fíjate, la propia, o sea, sin confianza en uno mismo, ¿no? No, no tenía ninguna Claro, confianza, o sea, claro. yo de confianza en mí misma era cero. Pero según iba estudiando, me iba apasionando más y más y más. Y llegó un momento, cuando llevaba ya año y pico bastante largo estudiando, que dije, empecé a ver los resultados en mí, en cómo podía ir gestionando mis propias emociones, en cómo iba entendiendo por qué hacía esto y no lo otro. Y en aquel momento es como que algo cambió y me dijo, wow, pues si esto funciona en ti, Puedes funcionará en los demás. Y ahí fue cuando empecé a pensar, pues tal vez empiece a a hacer algo con dedicarme ello o... para ayudar a los demás igual que me está ayudando a mí. Y así comenzó, digamos, mi aventura astrológica, Wow, que se increíble. ha convertido en una pasión. Claro, claro, en tu día a día al Sí, final, sí, ¿no? Sí, realmente sí, sí. sí, sí, sí. Realmente sí, porque hoy en día, pues, digamos que analizo un poco la vida a través de las energías astrológicas. Wow, increíble. Muchas gracias. Bueno, pues ya que estamos hablando de todo esto, vamos a hablar de la astrología. Que, bueno, a mí me encanta la astrología. Es algo que me apasiona. Tengo personas cercanas que se dedican a esto y es algo que para mí tiene muchísimo sentido. Entonces, bueno, ya que tenemos una gran experta, voy a empezar con una pregunta clave que creo que a todo el mundo, que todos lo necesitamos. ¿Es lo mismo el horóscopo que la astrología? No. Vale. Digamos que el horóscopo es una desvirtualización de la astrología, Ok. ¿vale? No somos en nuestro horóscopo. La mayoría de la gente conoce el horóscopo como yo soy Cáncer, tú eres Capricornio. Realmente ese es tu sol, tu energía primordial. Pero la astrología en sí es un compendio de todas las energías que se mueven en tu carta natal, Ok. ¿vale? No es solo tu sol, sino ese completo. Entonces, la astrología es un estudio muy profundo que nos va a hablar de cómo todas esas energías se están moviendo dentro de ti, qué te hacen hacer inconscientemente. Y también, Que son, perdón, si no me equivoco, son arquetipos que todos tenemos dentro, sí, en nuestro inconsciente, ¿verdad? O sea, sí, que no es solamente que algo que me parece importante de remarcar, que no es solamente espiritualidad, que sino también tiene que ver muchísimo con la mente humana, ¿verdad? realmente sí, la astrología a la que yo me dedico más es una astrología muy psicológica, ¿vale? Ujú. Es psicológica evolutiva. Y es una astrología que a partir de estos arquetipos que están en nuestro colectivo, ¿vale? Porque obviamente relacionamos los planetas, cada planeta, con un arquetipo. Y son arquetipos, pues lo típico, Marte el guerrero, Venus la belleza, pues todos así, ¿vale? Entonces, son arquetipos que aunque no conozcamos exactamente su historia, sí están en nuestro inconsciente. Y son energías que se mueven igual para todos. Sí, no, fíjate si, por ejemplo, hay unas cuchillas, ¿no? Que se llaman, la marca es Venus. Venus, ¿No? Claro, o sea, es que al final
lo vemos en las cosas más simples, ¿no? Sí, porque la astrología está con nosotros desde el principio de la humanidad, si lo pensamos bien. En las culturas prehistóricas el hombre empezó observando la luna, los ciclos de la luna, cómo eso afectaba en las cosechas. Sin ir más lejos, a las mujeres nos afecta completamente nuestros Total, ciclos de 28 días. total. Incluso cuando una mujer está embarazada, antiguamente se medían las lunas, no los meses ni los días, se medían cuántas Exacto. lunas habían pasado para que También para los naciese el bebé. partos, si no me Sí, equivoco. para eso se medían cuántas lunas había para saber cuándo iba a dar a luz. Fíjate. Por ejemplo, estadísticamente está comprobado que cuando se acerca una luna llena hay muchos más partos. O sea, el hombre empezó observando todas estas cosas, como la cosecha también estaba relacionada con esos ciclos lunares, Ujú, ujú. y a partir de ahí, cuando se dio cuenta de que esto tenía relación con nuestra propia vida, empezó a observar también pues, otros planetas como el Sol, Marte, Venus, que eran los más Como visibles. todos afectaban, ¿no? Sí. Luego, con el paso de los años y de la tecnología, obviamente, porque aquí todo está relacionado, no hay nada separado de nada, fueron apareciendo otros planetas, los que llamamos transpersonales, que esos ya se fueron viendo pues, con grandes telescopios, no podemos verlos. ¿Qué planetas serían? Los transpersonales son todos los que están después de Saturno, Ujú. que son Urano, Neptuno y Plutón. Ajá, que son los que más abajo quedan. Más lejanos. Más lejanos, Son los perdón, más sí, más lejanos y no lejanos. podemos verlos a simple vista, digamos, desde la Tierra. Entonces se necesita tecnología. Claro, a ver, Claro. la evolución de la humanidad es un todo. Entonces, todas, digamos, todas las ciencias evolucionan al mismo paso que la humanidad. Entonces, según vamos Exacto. evolucionando también científicamente, vamos evolucionando en ver cómo nos afecta eso que ahora sí podemos ver y antes nos era Ujú, vedado a los ojos. exacto. Ok, pues vamos con una pregunta para que para acercarnos a todos, para que todos lo podamos comprender. Si yo voy a una terapia para que, no lo sé, ¿cómo funcionaría? Si yo me acerco a ti para que tú me hagas una carta astral o para saber algo de mí, ¿cómo funciona? Bueno, la astrología, lo más importante es que sepas cuándo has nacido, dónde has nacido y súper importante para hacer un levantamiento de carta correcto es la La hora hora exacta. en donde, la hora a la que has nacido. Porque si no sabemos la hora, tenemos la duda con muchos de los puntos de la carta, Ujú. ¿vale? La hora exacta, o sea, La la hora hora exacta exacta, que si son las 15:33, por ejemplo, me lo exacto, invento. sí, Que no es sobre las 3:30, exacto. ¿verdad? Es muy importante saber la hora exacta. Ujú. Se puede calcular con péndulos si no se sabe exactamente, pero al menos tiene que haber un margen en el que podamos mirar qué Claro. hora ha sido, ¿vale? También hay unas preguntas que los astrólogos hacemos en el caso de que haya algún planeta o algún punto de la carta limítrofe. Limítrofe quiere decir que está entre dos signos, ¿vale? Hay preguntas que hacemos para ver cómo influye a la persona para saber si la hora es más correcta o incorrecta. Hay también Vale. O sea, que dentro de astrólogos la que se carta dedican. también se podría ver un poquito el tema de la hora. Sí, se puede ver. De hecho, hay astrólogos que se dedican a ese estudio. Wow, Es claro, un porque estudio súper completo porque hay muchas variantes, muchos cálculos que hacer, pero si realmente no sabes tu hora, yo aconsejaría que si claro, quieres porque una carta bien hoy en hecha, día normalmente sí, o sea, vas al registro, te lo sacan, mi generación, sí. la tuya, pero yéndonos más atrás, ¿no? Me Mira, imagino que hay incluso gente que nacía en sus casas, personas de mi edad, depende de dónde hayan nacido, no lo no saben. saben la hora, porque tenemos que tener en cuenta que si no estaban, digamos, en una ciudad o cerca de algún Ajá, hospital, nacían en casa. nacían en casa e incluso no se las inscribía el mismo día, sino que a lo mejor se las inscribía 2 o 3 días Claro, después. claro, Entonces la exacto. hora ahí es complicada. Sí. Pero bueno, siempre se puede, si tu madre todavía vive o alguien que también estaba en el parto, Ujú. preguntarle horas aproximadas y demás. Ok, perfecto. Vale. Después de eso, lo que hacemos es un levantamiento de la carta y a partir de ahí se hace un estudio completo de cómo las energías funcionan para ti y en ti. ¿Y qué me aporta eso a mí? Mira, eso te aporta mucha claridad. Es como tener un mapa de instrucciones de quién eres
cómo te estás manejando en el mundo y qué has venido a hacer. O sea, viene a decir cuáles son mis propósitos, ¿no? Quizás. Sí, cuáles son tus puntos fuertes, hacia dónde quiere tu alma que te dirijas. Ok. Y también vemos dónde es que te estás enganchando en patrones repetitivos que muchas veces también vienen de nuestro árbol genealógico, que también lo vemos en Muy la importante a carta, remarcar. lo vemos Y si también en la profundizas, carta. perfecto y maravilloso. Exacto. Eso también lo podemos ver, qué patrones estamos repitiendo de nuestro árbol y qué patrones son nuestros, porque aquí no es todo que nos cargan los demás, sino nosotros también venimos cargados, digamos que nuestro alma viene ya con una experiencia previa y trae también sus cositas a sanar. Ajá. Entonces aquí podemos ver y dar pautas para que la persona pueda ir equilibrando todos estos puntos y todas estas energías y así pueda, digamos, alcanzar el mayor potencial que ha venido a alcanzar aquí. Ajá, ajá. De segundo y pasas a tercero, vas a pasar a Te la tercero llevas. con las 2 asignaturas de segundo, ¿vale? Entonces, a través de la carta lo que hacemos es ver qué tienes pendiente para que lo puedas solucionar y seguir dando pasos en tu evolución. ¿Qué pasaría con una persona escéptica que no crea en nada de esto y que lleva cargando con esos patrones y que no tiene o es inconsciente de que los tiene o Bueno, la respuesta está en la misma pregunta. Si eres inconsciente de que tienes esos patrones y los estás repitiendo, obviamente los volverás a esos repetir? patrones desde el inconsciente están haciendo un trabajo en el cual tú estás repitiendo algo que no sabes que estás repitiendo y estás en un bucle Ajá. infinito. Puede ser que desde ese punto es donde se entre al victimismo, ¿no? Claro. Al todo me pasa a mí, qué mala suerte tengo en el amor, el dinero es malvado y Claro. no ese tipo Pero de cosas que esos son muchos patrones heredados o Claro. patrones que ya trae nuestro alma de experiencias anteriores. Ok. Súper interesante. Entonces, si yo acudo a una terapia de astrología, digamos, para que quede bien claro, tendría un mapa de vida, digamos, en el que puedo ver dónde están mis mayores bloqueos, cuál es mi camino de vida, ¿no? Que realmente no es el que tu alma ha elegido, ¿no? Porque llevas a lo mejor cosas suspensas, ¿no? Y vienes a probar, ¿no? A Exacto. conectarte con estas cosas. Entonces, lo más importante es que esto te ayuda a tu crecimiento personal, a mejorar, a tener todas esas cosas que tenemos en el inconsciente, que no nos damos cuenta, que vamos repitiendo y que somos esclavos al final Sí, de así estos hechos, ¿no? Y cuando acudimos a este tipo de terapias es como, wow, ahora lo veo y ahora me responsabilizo, que creo que es algo súper importante para decir a todas las personas, a todos los oyentes, a mí misma también, responsabilizarse de, ok, tengo esto, ¿cómo puedo empezar a mejorarlo, verdad? Porque Sí. no es solamente ir a la terapia, no voy a la terapia, guau, qué bien me siento, vuelvo a mi vida normal y sigo con todo lo que estaba. Como he ido a la terapeuta Lili, pues ya mi vida ya va a ser maravillosa. Vamos a ver, ¿no? No, así no funciona. Así, desde luego, las cosas no funcionan. Y más en la era que estamos. ¿Vale? En la era que estamos se acabó el... Luego nos hablas de la era que sí, estamos, que luego es os súper hablaré más importante. de ello, pero la era que estamos lo que nos pide es responsabilidad con nosotros mismos. Entonces, si tú Total. acudes a un astrólogo o a cualquier otra terapia, tienes que tener claro que lo único que hacemos, digamos, los terapeutas es Acompañar, acompañar, guiar, guiar y abrirte la puerta para que tú hagas el trabajo. para que tú entres. Yo, por ejemplo, si te leo la carta, lo que te voy a decir es, por ejemplo, te voy a dar pequeñas pautas que tú puedes hacer para ir reforzando esos puntos que te están limitando Mm. y poder alcanzar el potencial que traes. Pero si después de la consulta tú te vas a tu casa, te guardas todo lo que yo te he dado Y sigues haciendo lo y que sigues hacías. haciendo nada, por ejemplo, solemos grabar la lectura de la Ajá. carta para que la persona la pueda escuchar más veces y pueda ir haciendo consciente todo eso que estaba en su inconsciente. Pero si cuando llegas a tu casa ni haces nada de lo que se te ha propuesto y tampoco la vuelves a escuchar, pues es Claro. como si te lees un libro corriendo Es un y no te has chute, enterado es de un lo que has chute de leído. energía. Sí. Que también digo que
desde mi experiencia hay pequeñas recaídas en ciertas cosas porque hay que comprender que es un proceso, ¿vale? Que no lo vamos a hacer todo perfecto. De hecho, somos seres perfectamente imperfectos y debemos comprenderlo. Pero sí, muy importante lo que dice Lilian, que hay que responsabilizarse, no ir a un chute de energía que me den, salgo de ahí, ¡buah! Qué bien estoy, qué bien me siento, pero luego no me responsabilizo de las cosas que están en mi vida y me permito estar en una situación incómoda para mi propio crecimiento, ¿no? Porque al final conlleva eso, o sea, una mejora conlleva también a estar incómodo en ese momento de, ok, tengo que tomar una solución, tengo que hacer ciertas cosas que no quiero, porque mi ego no me lo está permitiendo, ¿no? Pero voy a responsabilizarme, ¿no? Ese es el camino, Muy es bien. exactamente Guau, el camino. increíble. Em, Me gustaría que me hablases de la historia de la astrología, por favor. Bueno, ya te he dado una pequeña pincelada anteriormente cuando te he dicho que el hombre empezó observando la luna, así es como empieza la astrología. Perdón, hago un paréntesis, porque algo que a mí me alucinó hace poco que yo no sabía es la historia de los 3 Reyes Magos, que realmente, mi gente, eran 3 astrólogos. ¡Guau! Yo, sinceramente, me quedé loquísima. Así que si puedes contarnos cosas que tú sepas, que te gusten, que te llamen la atención, compartirlo, por Bueno, favor. de hecho, el pasaje de la Biblia yo no soy muy religiosa, pero bueno, sí hay un pasaje en el que se habla y se celebra todavía, digamos, en la cristiandad, el Día de los Reyes Magos. Lo que nos habla es de estos 3 personajes que llegaban siguiendo una estrella. Eso ya nos lo dice todo. Total. O sea, No sé ni cómo no lo pensé antes. claro, no eran 3 Reyes Magos, sino que eran 3 3 astrólogos que iban guiados por los astros porque sabían que había en ese momento exacto y en ese lugar iba a haber un nacimiento de alguien que traía un mensaje nuevo a la humanidad. Y esto sucedía en el comienzo de la Un era de Piscis. revolucionario realmente, ¿no? Jesucristo. Sí, realmente Bueno, Jesucristo Jesús de Nazaret lo llaman, creo, ¿no? sí. No Bueno, su nombre real era Yeshua, se ha cambiado a Jesús, traducción literal. Su nombre era Yeshua. Y realmente si vemos un poco la historia, aunque está muy adulterada, pero si vemos la historia de este personaje, era un revolucionario. Total, un metafísico para mí. Si Porque es lo de que vino verdad a que dar es existió. un mensaje totalmente diferente a lo que había, daros cuenta de que estábamos en el patriarcado total, ¿vale? En el que guerrear, poner fronteras y hacer imponer tu ley era Lo pues normal. como llevamos arrastrado hasta ahora poco más o menos, no ha cambiado mucho. Lo que pasa que ahora es como, bueno, vamos a dejarlos que hagan, que crean que hacen lo que quieren Sí, cuando exacto. realmente no. Pero bueno, si nos ponemos en esa tesitura de la época, llega este personaje y se dedica a hablar a la gente del amor. Aquello Claro. debió sonar en aquella época como si ahora esta gente que es un poquito más estrecha de miras dice, "Mira amenaza. al hippie se Sí, le ha ido claro, la olla", exacto. ¿entiendes? O sea, alguien que te habla del amor, de poner la otra mejilla, de que todos somos iguales, de que todos estamos conectados con Dios. Tengamos en cuenta que donde él nació, para el pueblo de los hebreos, era un Dios castigador. O sea, o haces lo que yo te digo, te castigo. Y este señor viene diciendo que Dios está en nosotros y nosotros somos todos hijos de Dios y somos todos iguales y todos estamos unidos. Claro, dirían, ¿quién se cree este Obviamente, tío, no? Que viene este aquí. fue un mensaje muy disruptivo en su época. Ajá. Y esta es la Revolucionario. gran historia de... Sí. Sí, guau. Vista desde otro Increíble. punto. Bueno, retomamos que hemos hecho, hay un pequeño paréntesis que me ha encantado, por cierto, pero vamos a la historia de la astrología, Mm. ¿sí? ¿Tienes alguna historia en mente que te Ah, apetezca compartir? Pues mira, no es una historia, pero sí me gustaría puntualizar que ahora todo el mundo puede ver que la astrología está muy en auge, pero realmente esto tampoco es nuevo, porque hace muchos siglos la astrología era algo que estaba a la orden del día. Cualquier persona podía consultar un astrólogo. De hecho, los reyes tenían un... Sí, pero eso fue posterior. Ajá. Digamos que la astrología en tiempo de los griegos, los romanos y demás, pues era algo
de todos los días. O sea, cualquiera podía ir y consultar con un astrólogo. Igual que ir al médico, vaya. Sí, igual. Bueno, más con el astrólogo porque de aquella lo de No, los médicos por no eso estaba digo, o sea, todavía. igual que hoy en día cuando Sí, vamos sí, al sí, sí. médico, ¿no? Que está al Sí, alcance de todo el mundo, sí. De hecho, antiguamente mucha era un gente cuando astrólogo. nacía a sus hijos hacía que le levantasen la carta para saber más o menos por dónde iba a estar el futuro Wow. y demás. ¿Puedes recomendar algún libro o algo que la gente, por si a alguien le interesa esto, sobre la historia de la Bueno, astrología? yo tengo una pésima memoria para los títulos Vale. de los libros, entonces no voy a hacer eso porque ahora mismo no me viene Ok, ninguno. bueno, si no, búscalo y lo pondremos abajo en la descripción. Por si a alguien le interesa este tema, quiere saber más, no me parece interesante. Podéis buscarlo también en Google, ¿eh? Vamos, ahí lo encontráis todo. Responsabilidad. Responsabilidad. Ya lo decía Jesús, no les des de comer, enséñales a pescar. Entonces, cada uno puede ir buscando sus cosas. Pero quiero decir, el oscurantismo me refiero a que Sí, ¿qué es el el oscurantismo? oscurantismo llegó en que la religión católica quiso absorber todo para sí misma, entonces empezó a demonizar la astrología, ¿vale? Claro. Porque crearon esta imagen del dios monoteísta, muy basado en este dios de los hebreos, y entonces era un dios que o pasas a través de mí, que soy el intermediario de Dios, o es pecado, te vas al infierno. Claro, porque si no, bueno, hago ahí un pequeño Claro. paréntesis, claro, es que si no, no se puede controlar a la sociedad, Exacto. ¿no? No El se tema- puede manipular, es la Exacto, el palabra. tema era ese. Y la astrología pasó a ser algo mal visto, algo prohibido, pero debo decir, en toda la historia siguió habiendo astrólogos, porque de hecho los reyes tenían un consejero, y eso lo sabemos todos. Pues este consejero era Era un astrólogo. astrólogo. Exactamente, el rey no movía un paso sin que su astrólogo le levantase una carta para ver ¿Cómo si estaba el movimiento? podía ir hacia allí, si no podía ir hacia allí, si era oportuno ahora. Wow. O sea, esto ha sido siempre así. Y ahora ya en los últimos años la astrología está, digamos, retomando. Está en su auge, ¿no? Sí, pero no es su auge realmente, sino está retomando Bueno, lo que siempre fue, claro, claro. antes de, digamos, estos 2000 años de oscurantismo. Sí. Quiero preguntarte algo que me parece muy interesante porque sé que hay personas, bastantes personas que hoy en día conocen la astrología y tal, pero una figura que a mí me gusta mucho es Lilith. Que además, o sea, aquí tenemos a Lilian, que es, bueno, de broma, representante de Lilith. ¿Nos podrías explicar un poquito quién es ella? Vale, Lilith es un punto astrológico, no es un planeta, es un punto astrológico. Y Lilith lo que nos habla es de nuestra rebeldía interior. De hecho, la historia de Lilith, que sí está reflejada en el Antiguo Testamento, Lilith es la primera mujer. Cuando Dios creó, y eso está literal en la Biblia, no me acuerdo Fíjate como exactamente las sin querer, palabras. fíjate como sin querer hemos enlazado una cosa con la otra. Si es que al final todo tiene que ver con todo, qué fuerte. Bueno, pues lo que te decía, en el Antiguo Testamento dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. De hecho, creó a Adán y a Lilith. Pero en el momento en que les dijo crecer, reproduciros y tal, cuando fueron a reproducirse, Atención. Adán pretendió que ella se pusiese por debajo de él. Y Lilith Y dijo dijo, ella, nanay. yo debajo no me pongo. Ante esta negativa, Lilith, de hecho, dijo, prefiero ir a los infiernos y engendrar con los demonios. Toma. Y la leyenda dice que Lilith bajó a los infiernos y se dedicó a engendrar con los demonios. Entonces, Lilith lo que representa en nuestra carta natal es esa esencia rebelde que todos llevamos dentro. Wow. Y de hecho, Lilith se ve mucho en los niños pequeños, es esa rebeldía que No mostramos quiero. a los padres. Pero Lilith es también nuestra esencia, porque aparte de la rebeldía es nuestra esencia.
Allí donde está Lilith en nuestra carta, está mostrando ese punto, ese área en el que luchamos por ser nosotros mismos. Ujú. Esa es Lilith. A mí me encanta porque además, claro, yo tengo a Lilith muy cerquita de mi sol. O sea, que has llegado aquí para ser rebelde. Sí, yo siempre he tenido una rebeldía bastante fuerte interior. Y una pregunta, ¿te dejaron expresar esa rebeldía? No. O quizás, claro, eso te iba a preguntar, que quizás al no permitirte expresar esa rebeldía, ¿no? Fue donde, que obviamente no se le echa la culpa a nadie, son cosas de la vida, caíste en ese bucle de victimismo, de sobrevivencia que tú dices, que tal, porque realmente no podías expresar quién eres hoy en Lo has día. explicado muy bien. Gracias. De hecho, en mi familia, digamos que yo cogí el papel de la niña buena. Claro. Pero sin embargo, yo siempre sentí dentro de mí esa rebeldía que me llenaba obviamente de rabia porque no podía expresarla. Ujú, ujú. Primero, cuando era niña no podía y cuando ya era grande estaba tan amaestrada que no me lo permitía. Claro. Y Hoy en día me lo permito, me imagino que esto te reflejaba a personas en el exterior que eran muy rebeldes. obviamente. Todo aquello que llevas dentro y no puedes reconocer en ti, Es lo el atraes. espejo, Lo claro. atraes. Eso es el espejo, pero el espejo lo atraes tú mismo porque todos son energías. Sí. Entonces, la energía que yo no consigo expresar, la voy a traer Ajá. para que sea expresada a La través voy a de ver otro. fuera, ¿no? Para poder verla. No, no es para verla, esa energía se tiene que manifestar. Todas las energías se tienen que manifestar de un modo u otro. Si yo no la puedo expresar en mí, voy a traer personas que la expresen. Claro, eso me refiero, Pero que me lo la vas a van a acabar expresar, viendo digamos, fuera. en la vibración más baja, Claro, para que sea exacto, capaz de verla. exacto, exacto. Muy bien. Si podrías hablarnos un poco de las sinastrías. Vale, las sinastrías es un modo en el que se superponen dos cartas, ¿vale? De dos personas para ver cómo la relación fluye entre ellos, que pueden ser tanto de pareja Madre, como hijo. madre-hijo, como socios, amistades, pero tiene que ser siempre una Vínculos. relación, un vínculo estrecho, ¿vale? Para verlo. Ajá. Ah, qué interesante. O sea, que no es solamente que una carta hacia una persona, sino que se puede ver el vínculo. No, se ponen las dos cartas y se crea una carta Ok, conjunta. ¿y qué es lo que se puede ver ahí? Pues se puede ver cómo es, digamos, A lo mejor yo que sé. las conductas relacionales Ok, de esas dos personas, ¿vale? ok. Cómo una energía del otro puede hacer que mi herida Se salga hacia active. afuera activándose o cómo el otro me potencia allí donde yo solo no puedo potenciarme o no soy Exacto. capaz en ese momento de potenciarme. Ok. Por eso las relaciones, sobre todo las de pareja, son tan importantes, porque la pareja, al haber esa intimidad también tan profunda, Ajá. es donde más nos abrimos a ser quien Obvio, realmente compartes somos. tu cuerpo, es que. Claro, pero te abres también Claro, emocionalmente, claro. confías en la otra persona y eso te abre a mostrar también esa parte que no mostrarías a nadie más. Ok. Y en Ok. las sinastrías se puede ver cómo funcionan esas energías y se puede dar consejos para equilibrar las energías, porque al final todo se trata de ir equilibrando. Equilibrando una con otra. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Lo tengo aquí todo apuntadito para que no se nos olvide ni un paso, mi gente. Vale, pues cuéntanos, porque por lo que tengo entendido tienes un proyecto que llevas un tiempo desempeñándolo, son constelaciones familiares, pero a través de la carta astral, y esta gran mujer ha creado un nombre que es Constelaciones Cristal. Primero, sería importante, creo que explicases lo que son las constelaciones familiares para aquellas personas que no lo sepan, y luego pasamos a lo que son las constelaciones cristal. Muy bien. ¿Ok? Bueno, las constelaciones es una terapia que creó Bert Hellinger, que de lo que se trata es de ir haciendo consciente los patrones que heredamos de nuestro árbol natal, ¿vale? Entonces lo que se hace es representar nuestro núcleo familiar
y ver cómo esas energías Se mueven. se mueven. Normalmente todos, en un modo u otro, somos fieles a esos A nuestro mensajes, a linaje. estos mensajes de nuestro linaje. Entonces, con las constelaciones, lo que se hace es una temática en movimiento en lo que personas ajenas a nosotros representan esos personajes de nuestra familia con los que estamos en conflicto, digamos, Ujú. y a través de ahí hay una temática en la que una vez que vemos dónde está el conflicto, podemos sanarlo. Lo que hacemos desde las constelaciones cristal es que entramos mucho más directamente porque al hacer el levantamiento de la carta ya estamos viendo cómo la energía se mueve en nosotros, porque lo primero que hago normalmente en las constelaciones cristal es el levantamiento de carta de la persona que quiere constelar y le hago una escenificación de sus energías, de cómo se mueven en ella para que las pueda ver, para que eso que está en su inconsciente se le ponga delante y se haga totalmente consciente. Porque esa persona está ahí sentada y está simplemente La observando. persona que constela observa. ¿Quiere decir esto que los planetas o energías que estén dentro de la carta también representan a los seres que nos rodean, padre, Por madre, supuesto, hermanos? por supuesto. Increíble. Por supuesto. De hecho, normalmente en astrología el sol representa al padre, la luna a la madre, Mercurio a Claro, de los hecho, hermanos. energía femenina y masculina, ¿no? ¿Entiendes? Luna, Todo está sol. representado. Todo es un todo. Da igual la técnica que utilices, pero todo está relacionado con todo. Al final siempre vamos al mismo punto. Venimos aquí a evolucionar y en este camino de evolución hay diferentes herramientas. Con las constelaciones cristal lo que hacemos es entrar, digamos, muy directamente Wow. y ver, una vez que vemos cómo se mueven las energías, ya vemos dónde están estancadas y con la información de la carta, pues puedo ver también dónde están esos patrones familiares repitiéndose. A partir de ahí se hace el trabajo de sanación y reequilibración de las energías y luego se le vuelve a hacer ver a la persona cómo se mueven sus energías una vez hecho el trabajo. Ok. Es un trabajo muy bonito porque cuando se vuelve a representar esas energías, han cambiado completamente el modo de relacionarse entre ellas. Ok. La persona normalmente se va muy contenta y de hecho tengo mucha gente que vuelve a venir porque dicen que el trabajo es impresionante y que en su día a día ven cómo los cambios se van dando. Bueno, tengo que decir que yo soy una de estas personas y que, bueno, como mi experiencia propia, he vivido unas experiencias increíbles donde, bueno, pues hemos reído, hemos llorado juntos y, bueno, lo hemos pasado súper bien. Así que yo con mi propia experiencia me quedo y es que sí, yo doy fe de que son, bueno, compartes también con personas maravillosas, ¿vale? Bueno, cuéntanos una experiencia, la que más te haya llamado la atención en el tema de la astrología y todo esto, de una persona que tú dijeses, uy, no sé, lo que tú veas. Vale. Cuando empecé a leer cartas, ya llevaba unas cuantas cartas leídas, iba ya más confiada en mí misma, más relajada, y de repente alguien me encargó una carta, era un regalo para un pariente. Yo no conocía a la persona, no había hablado con ella. Estos se llaman lecturas en frío. Es lo peor que os puede pasar. Porque normalmente tienes primero una conversación con la otra persona para saber más o menos en qué punto de su vida está, cómo está manejando ella solita sus energías. Y a partir de ahí puedes ir haciendo, digamos, un levantamiento de la carta más exacto hacia lo que es la vida de la persona en este momento. Porque obviamente cuando se hace un levantamiento de cartas sin conocer a la persona hay muchas variables, porque una misma energía la gente la puede coger desde un polo o desde el otro. ¿Entiendes? Un mismo aspecto me puede decir que estás siendo una persona amable y agradable o me puede decir que lo estás cogiendo desde la rabia y estás siendo desagradable y brutal. Ajá. Entonces, yo me preparé esta lectura con todas las variables porque no conocía a la persona y no tenía contacto
no había tenido ningún contacto. Me recuerdo que cuando llegué y vi a la persona, ya dije, vale, es un Tauro, o sea, físicamente es que era un Tauro total. Me puse... ¿Por qué pensaste eso? ¿Qué Bueno, viste? ¿por qué pensé eso? Pues mira, Aquí sin pelos en la lengua, no te a ver, preocupes. Y sin ofender a nadie, claro. normalmente los Tauro, o que tengan el Sol, la Luna o el ascendente en Tauro, en este caso era un Sol en Tauro, son personas bastante corpulentas, con cuello ancho, como muy, muy macizas, Muy toros, ¿no? Sí, muy toro, sí, porque toro es materia, ¿vale? Claro, Entonces, vale. cuando vi a este señor, dije, madre mía, es un pedazo de Tauro. A este señor no le había llamado nunca la atención el tema espiritual, con lo cual, bueno, él aceptó lo de la lectura porque se lo regalaban y ya está. Empiezo a hacerle la lectura, yo le iba haciendo preguntas, este señor no me daba ningún feedback. Y que Bueno, estaba serio. sí, sí, muy serio y me miraba y decía, bueno, ya. Qué incómodo, ¿no? Para Bueno, ti. a mí me temblaba. Además, has dicho que era una de las primeras, ¿has dicho? No, no era de las no, primeras, pero bueno, no llevaba demasiado tiempo aún haciendo lecturas. Yo me acuerdo que estaba nerviosa y yo decía, por dentro decía, venga, tú sabes hacer esto. Ve diciendo, y yo le iba diciendo y claro, yo le expliqué, digo, yo te voy a dar diferentes puntos de vista porque Es muy he interpretado todo el abanico posible. Tú ya me vas diciendo cuál sí, cuál no. Pero vamos, el feedback era casi nulo, horrible. Bueno, hice la lectura lo mejor que pude. Me despedí, me fui, llegué a mi casa, era ya por la noche, traumatizada. Me sentía fatal, me entró una inseguridad inmensa diciendo soy una inútil, qué lectura horrible he hecho, esto sí, no soy capaz. Perdona, ¿cómo se dice? El síndrome del impostor. Sí, que bueno, también pasamos por ahí, claro. Sí, Hay bueno, que pasarlo. En ese momento os digo, el síndrome del impostor me cayó así encima. Te poseyó. Sí, me poseyó. Tuve una noche horrible soñando con que le estaba haciendo todavía la lectura. Sí, fue horrible. Me levanté por la mañana repensándome si la astrología era lo mío. Bueno, horrible. Y resulta que a media mañana la persona que me había encargado la carta me pone un audio diciéndome que... ¿Y tu madre mía qué dirá? Abro el audio así como, oh Dios mío. Y me da mucho las gracias, que qué bien que se la he leído, que le ha encantado, que le ha creado mucha curiosidad, que le ha hecho preguntas. Y para mí fue como... Wow. Por eso digo que las lecturas en frío, por Dios, no las hagáis nunca. O bueno, sí. Bueno, sí, son Porque una entonces experiencia. sí, Son una experiencia, pero yo aconsejo que se hable un poco con la persona. Sí. Primero, porque te simplificas a ti mismo a la hora de hacer todo el estudio. Sí. Y segundo, porque llegas más sencillo a la otra persona. Claro. Pero bueno, me imagino que habrá sido un trabajo interno para ti de autovaloración, ¿no? Claro, Y de autoconfianza muy fuerte. Entonces, exacto. al final todo pasa por algo. Yo, de hecho, he tenido que hacer, como he dicho antes, un trabajo muy fuerte de autorreconocerme y de quererme a mí misma y de reconocer que puedo hacer las cosas para las cuales me preparo, y eso fue pues como un punto de inflexión de decir, ok, sí puedes. Muy bien, genial, perfecto. Bueno, pues creo que un poquito para cerrar el tema de la astrología, ¿qué tal si nos dices cómo estamos ahora mismo en este año 2024 con Plutón en Acuario y todos eso? Ahora vienen los eclipses, que yo sé que hay gente que está como súper asustada de madre mía la que se nos cae, pero realmente todo esto son puertas, ¿no? O sea, Realmente estamos ahora mismo en lo que es el portal. ¿qué es la era de Acuario? Vale, la era de Acuario es, digamos, una era que lo que va a traer va a ser muchos cambios a nivel social, puesto que Acuario es la sociedad como grupo, ¿vale? Entonces va a traer muchos cambios a nivel social. Digital, por supuesto. Muchísimo. Las nuevas tecnologías van a pegar un despegue tremendo.
nuevas tecnologías también, no solo como la ciencia, sino también lo que conocemos ahora que utilizamos, robótica, internet, la inteligencia artificial, todas estas cosas van a despegar. Incluso la medicina, veremos muchos cambios, muchos avances. Por lo que tengo entendido, también es una era en la que empezamos a vincularnos y relacionarnos con con los demás, desde un punto mucho más libre, ¿no? Dejando ser Es que eso es la era de Acuario. Exacto. Acuario realmente nos habla de los grupos, de la sociedad, pero nos habla desde la libertad, Claro. del relacionarte con grupos con los que antes no te relacionabas, de ir creando grupos distintos como este que habéis creado. Total. ¿Vale? Esto se va a ir viendo más y más y más. Luego, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener a Plutón en Acuario ¿Y por Plutón 20 quién años. es? ¿Qué energía es Plutón? Vale, Plutón es la energía de la muerte y el renacimiento. Lo que Plutón trae cuando entra en un signo es que Plutón viene a revisar y sacar a la luz todo aquello que ya no funciona para echarlo abajo y volver a construir algo nuevo. Entonces, en todos estos puntos que he dicho, nueva era. Plutón va a sacar a la luz cómo los grupos sociales no funcionan, va a hacer que los grupos marginales se expresen. Aquí en Europa lo hemos visto ya con los campesinos y sus manifestaciones pidiendo una justicia para su trabajo. Pues de eso vamos a ir viendo a nivel mundial en todos los sitios, cómo esos grupos marginales se empiezan a echar adelante. Vamos a ir viendo cómo cambia la manera de comunicarnos socialmente. Si lo vemos, televisión, radio, periódicos, es una manipulación total. Totalmente. En la que solo se expresan los 4 que están arriba e intentan convencernos de lo que ellos quieren que hagamos. Todo eso, si nos damos cuenta también, está saliendo ya todo a la luz. Sistema educativo también, creo que poco a poco, un poco lento, pero... Plutón va a ir sacando todo eso, digamos, a los ojos de todos para que lo podamos, digamos, reciclar, exacto, la palabra es esa, para que podamos reciclarlo y crear algo nuevo. O sea, hay que destruir lo viejo para crear lo nuevo, porque además en astrología no son 12 signos, son 6 pares de signos. Enfrente de la energía plutoniana, que es la de Escorpio, tenemos a Tauro, que es la de la creación. Ajá. Entonces, es una época ahora en la que hay que destruir para volver a crear. Claro. Sí, lo que tú dices ahí, ¿no? Al final es como todo. Si nos fijamos en el yin, el yang, las partes del cerebro, ¿no? Mujer, hombre, luz, oscuridad. Todo es polaridad. Vivimos en un mundo dual, entonces todo es dualidad. Y Plutón va a sacar todo eso que ya nos sirve para que lo podamos ver y hagamos algo nuevo. Maravilloso. Eso por un lado. Luego tenemos también todo el año a Saturno y a Neptuno en Piscis. Eso nos está hablando, para la gente normal que no entendemos. Eso nos está hablando de que la conexión espiritual hay que bajarla a tierra. Hay que darle forma. Que no se quede solamente en la fantasía. Exacto. Por ejemplo, muchos de los gurús que hoy se conocen, incluso con miles o millones de seguidores, van a quedar expuestos. ¿Vale? Van a quedar expuestos si no están, digamos, trabajando en sintonía con lo que están predicando. Siendo coherentes. Y no solo gurús, religiones y demás. El que no esté, digamos, practicando con su propio ejemplo va a quedar completamente expuesto. Claro. Porque ahora mismo de lo que se trata es de que el trabajo de dentro hacia afuera. Lo que quieras ver fuera lo tienes que trabajar dentro y lo que recibes de tu entorno es lo que llevas dentro. Si quieres que el entorno cambie, el cambio está aquí dentro. El trabajo ahora es un trabajo de autorresponsabilidad y de hacernos muy conscientes de que todo lo que nos pasa lo estamos creando nosotros solos. Sí, ahí hago yo un punto porque es que somos creadores de nuestra vida y justo ayer escuchaba un podcast porque lo que has dicho de la televisión, periódicos, esto, lo otro. Hoy en día la mayoría de gente es que ya ni ve la televisión ni, ¿no? Normalmente escuchamos podcasts, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta mucho Gaia, ¿no? Entonces, documentales, etcétera, alguna película que te pones tal por distraerte. Pero sí,
Claro, todo esto tiene muchísimo que ver y con lo que has hablado de la responsabilidad, ¿no? Claro. De uno mismo. Entonces, somos creadores y bueno, en este podcast que yo escuchaba ayer decía esto, la mujer que ya no sirve esa época de ver para creer, sino cree para verlo. Pero no significa que solamente me lo imagino y me quedo aquí esperando a que me caiga. No, mi gente. Vale, ¿qué quiero? Quiero esto, sí, es un sueño increíble. ¿Qué puedo hacer, no? Para trabajar en este sueño, para materializarlo, ¿no? Que ahora mismo, por lo que tú dices, tenemos todas las energías disponibles. O sea, que es ideas, ser coherente con uno mismo, responsabilizarse y decir, vale, quiero esto, voy a por ello. De hecho, para poder poner en marcha todas esas ideas, lo primero que hay que hacer es una selección de ideas, Exacto. ¿entiendes? Porque uno tiene que ver, okey, esta idea que tengo, ¿puedo llevarla a término? Porque yo puedo decir que quiero ser como la Pavlova, pero si no soy flexible, mal lo llevamos. Bueno, pero puedes trabajar en la Puedes flexibilidad. trabajar, pero tú no puedes decir: "Quiero ser como la Pavlova", y a ver si se me da, No, claro, ¿me claro. entiendes? Empieza por crear flexibilidad y luego ya aprenderás a bailar. Paso Exacto, uno por otro. Eso es Saturno el que nos dice: hay un tiempo para cada cosa y hay una manera de hacer las cosas exacto, para llegar ahí. exacto. Luego, la temporada de eclipses que me dices que tanto miedo da. La temporada de eclipses siempre habla en un portal lleno de oportunidades. Y todo depende con el cristal que lo mires. Si lo quieres ver como algo, oh Dramático, Dios ¿no? mío, Victimista, lo que pues lo que hablábamos. hablábamos, de dentro hacia afuera vas a traer todas esas Claro, circunstancias a tu vida. Si lo que lo quieres ver es como como un pedazo portal. de portal que se me abre, perdón, para que yo pueda trabajar en esto que necesito trabajar ahora. Y eso es un eclipse. Un eclipse te da la oportunidad de hacer ese trabajo interno que necesitas. Además, es un año también que con Neptuno en su propio signo nos está diciendo que nos vayamos para adentro, que nos miremos, que analicemos bien. Y lo mismo que te he dicho, todo eso que vamos cogiendo, todo eso que vamos imaginando, unas cosas son posibles y otras no. ¿Sueña lo grande? Sí. Pero mira a ver, Sé coherente. exacto, sé coherente si eso que estás soñando es posible. Y es para ti también, ¿no? No, es para ti. A ver, hay que tener claro que también con la era de Acuario lo que se acabó es los número uno. Pasamos de la pirámide a la línea, ¿vale? Aquí se trata de equilibrar, nadie se puede poner por encima de otros, ¿vale? Entonces, todo lo que bajes tiene que ser para ti y para el colectivo, que es Acuario. Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo creo que, wow, muchísima información, muy bueno, me ha encantado, yo me quedo encantadísima. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Por último, como a cada entrevistado o entrevistada que va a venir a este programa, te voy a pedir que le des un mensaje desde tu corazón a los oyentes. ¿Qué les dirías después de toda esta charla que hemos tenido? Bueno, yo os voy a insistir lo mismo que le insisto a toda la gente que tengo cerca. Soy una pesada, pero yo sigo Para mí lo más importante en este año y en los que nos siguen es ese trabajo interno. Ese cambio que tanto anhelamos, esa nueva sociedad, esa nueva humanidad, tanto que se habla de la quinta dimensión. La quinta dimensión para mí es un salto evolutivo que vamos a dar todos juntos, pero lo vamos a dar desde nuestra responsabilidad de trabajar cada uno lo que ha venido a trabajarse. Y así vamos a ir elevando la vibración para que ese salto se dé. Pero es un trabajo de uno con uno y una vez que yo me he trabajado, lo doy al mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Encantada de estar aquí en este maravilloso programa porque esto es lo que se va a poner en auge. gracias, muchas gracias. Bueno, por último, darle las gracias a todo mi equipo que está aquí detrás, aunque no los veáis. Los veréis en fotos y en más cositas. Así que bueno, como he dicho, gracias a mi equipo por estar aquí apoyando y bueno, encargándose de absolutamente todo. Gracias aquí a Lilian por haber venido, participado en
en este podcast que lo que queremos es traer luz al mundo, apertura mental y convertirnos en seres libres. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por estar aquí, por haber llegado hasta el final. Si quieres comentar, si te ha gustado y quieres compartirlo, por favor, estamos encantados para llegar a más personas, que más personas abran su mente, su conciencia. Y bueno, os esperamos en el próximo programa, que va a ser sobre fitness, sobre powerlifting y yoga y mundo espiritual, que parecen dos cosas totalmente diferentes, pero os aseguro que os va a fucking encantar. Así que al final esas dos cosas, como ella bien está hablando, que todo tiene que ver con todo, esto es lo mismo. Algo que parece tan diferente, vais a ver cómo hay una sincronía maravillosa. Así que como he dicho, no te olvides darle a like. Si no nos sigues, pues no sé si se dice, dale a la campanita. Muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos a la próxima. Bye.